Ok, creo que debe ser por el partido que ya está. Todos deprimidos. Bueno, igual la vida continúa. Sí, la realidad no es academia, así que. Nos acompañan, nos acompañan. Muy bueno. Bueno, a los que no me conocen, por acá sí, algunos, soy el doctor Romero. Soy médico internista del Hospital de Policía, jefe de servicio de medicina mujeres. Bueno, ahorita estoy en otro servicio, pero el tema es que vamos a. Me han encargado orientarles lo que es citomegalovirus. Lo que dijo Carlos. Bueno, para comenzar, como consejo, y siempre le digo a todos, es que todo lo que les damos dentro de las diapositivas y las clases que les brindo, si es cierto, yo lo reviso como consejos que ustedes también puedan revisar. Una cosa, la mayoría de las preguntas también salen de acá, pero por ahí alguna cosita que mencione o alguna cosita que para dar una duda, siempre lo tengo que revisar en el libro, que es en realidad la mejor fuente, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ser un poco breves. Cuando hablamos de infección por citomegalovirus, hablamos de, tenemos dentro de los grandes grupos de agentes que ocasionan infecciones, tenemos las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Dentro de este grupo particular tenemos los virus. Dentro de ellos, ya los virus tienen un comportamiento, una forma clínica y un tratamiento particular. Muchos de ellos a veces no un tratamiento específico, muchos de ellos son sintomáticos. ¿Ya? Sin embargo, vamos a hablar de este tipo de virus importante, de los más frecuentes, y a veces no lo tomamos en consideración en los cuadros clínicos, en los pacientes que tienen algunos problemas, lo pasamos por alto. Les presento el citomegalovirus, ya, el contenido de lo que vamos a tocar. Siempre busquen este es el libro más importante de infectología, que es el MANTA. Lo tengo en PDF, en última edición. Si no lo encuentro, pero lo tengo en la USB, así que se lo puedo pasar para que lo tengan. Bueno, la infección por este virus, ya hay que comenzar a definir cómo es el virus, porque eso nos va a detallar el comportamiento que va a tener cuando hace una infección. El citomegalovirus es un virus ADN, ya pertenece al herpes viridae. Hay varios tipos, 8 principalmente, ¿ya? Y le da un porcentaje elevado de personas. Pero estas infecciones suelen ser muchas veces no tan graves y suelen ser pasar solamente con sintomáticos, y muchas veces nosotros hemos tenido una infección, es más, de acá todos estamos, nos hacemos una prueba para citomegalovirus y sin exagerar, creo que el 80% lo hemos tenido, más del 50% por lo menos ya lo hemos tenido en un momento, y lo vemos dentro de la estacionología, podemos tener anticuerpos o inmunoglobulinas para como una infección antigua. ¿Ya? Es distribución universal en todo el mundo, ¿ya? Como les repito, suele ser asintomática, pero puede ser grave en algunos grupos, principalmente los que tienen inmunosupresión. Por lo que son de trasplante, que es un tema particular que no lo vamos a ahondar, pero sí lo vamos a mencionar, y los que tienen infecciones, coinfecciones, por ejemplo, como de fondo, que hemos estado de inmunosupresión, como el VIH, que lleva a lo que es el estado de SIDA. El término citomegalovirus se usa por primera vez al reemplazar un virus que encontraron en la glándula salival, ¿ya? Y que tenía unas inclusiones citomegálicas. ¿Ya? Por eso que lo llamaron citomegalovirus. ¿Ya? Es el miembro del mayor número de tamaño del grupo de los herpes humanos. Hay otros que son mucho más grandes, pero dentro de ellos el herpes es el más grande. ¿Ya? Y su genoma es un ADN bicatenario lineal con 236 kPb. ¿Qué significa para
varias bases, ¿ya? Esto es importante saber por qué, porque como todo va avanzando, actualmente el diagnóstico en esto y en otras infecciones que se nos hace complicado en muchos casos, como la medicina ha avanzado bastante y estamos ya a un nivel molecular, una forma de detectar las infecciones a través de ver el tipo de ADN y su secuenciación, ¿ya? A través de lo que es reacción de cadena polimerasa para determinar si este virus se relaciona con esa infección, ¿no? Actualmente casi todas, la mayoría de las infecciones pueden ser detectadas por reacción de cadena polimerasa, ¿ya? Lo malo que es un examen un poco caro, no es de rutina. Sin embargo, cuando tienes dificultades y tienes un cuadro clínico que amerita necesario el agente etiológico, sí se podría realizar esta prueba. Ya como lo repito acá está, de la permeabilidad ADN lineal, su tamaño del genoma, si tiene cubierta o no, ¿ya? Esto es importante saber también para su patología, ¿ya? Este es el sistema del virus, su estructura, ¿ya? Inhibe el sistema inmunitario del huésped, de los sistemas de compatibilidad, ¿ya? Esto es importante que sepan. Todavía no se ha encontrado, tiene que tener en cuenta una cosa: el virus, para que desarrolle la enfermedad, tiene que tener obviamente su estructura, tiene cierta predilección por algún tipo de células en nuestro cuerpo, sistema nervioso, sistema inmunitario, y generalmente van a nuestros linfocitos, ¿ya? Tienen bastante predilección por los linfocitos, ¿ya? El tema es de que para que ingresen deben tener un receptor, ¿ya? Es así que, por ejemplo, en HIV, no sé si ya les habrán explicado, me imagino, en lo que es el tema del HIV, el HIV ingresa el virus y cuando va a depositar sobre los linfocitos CD4 tiene que tener receptores, CCR5, CCR4, que hace que como una comunicación entre ellos para que recién pueda ingresar y dentro del linfocito replicarse, multiplicarse, destruir el linfocito, buscar otro y así, ¿no? Es lo que generalmente es. Sin embargo, hasta el momento, en lo que he encontrado, no se encuentra un receptor específico para lo que es citomegalovirus. No obstante, lo que sí se ha encontrado es el antígeno o la proteína que reacciona contra las células de nuestro cuerpo. Y este antígeno es el PP65, ¿ya? Yo ya tuve la oportunidad, cuando hice mi rotación de residente hace ya varios años, de que estos era un examen que se podía pedir en el seguro. Actualmente no sé si lo pedirá todavía, pero yo en mis pacientes, cuando tengo alguna duda, solicito el antígeno PP65. O sea, dentro de los diagnósticos, con exámenes auxiliares se puede utilizar, ¿no? Como ahora también encontramos para el HIV lo que es el P24, ¿cierto? Para el diagnóstico temprano. Recuerda que antes en el HIV tienes que esperar por lo menos un periodo de ventana de 6 meses para decir ya tiene HIV. Actualmente, con las ELISA de tercera, cuarta generación, determinando el P24, puedes encontrar con mayor seguridad después de la tercera semana, ¿no? Entonces, esto nos va a servir también para cuando haya sospecha, ¿ya? Entonces, no se identifica la potencia celular que sería como receptor específico para entrar al sistema del virus, pero el virus infecta las células por un proceso de endocitosis. Ingresa uno, ¿ya? Ahora, esos son los que no tienen cápsula y esos son los que tienen cápsula, ¿ya? Listo. Se ha hallado en las células mononucleares. Hay que recordar que nosotros, dentro del sistema celular que tenemos cuerpos nucleares, mononucleares, linfocitos, ¿no? Entonces se ha encontrado esto, ¿no? El antígeno se encuentra en células del endotelio vascular. Como se ha encontrado, esto es importante saber que ha encontrado dentro del endotelio vascular, lo que ocasiona de cierta forma también es un proceso inflamatorio a nivel vascular, como una especie de vasculitis. Y como todo nuestro cuerpo está irrigado, obviamente el citomevirus puede tener complicaciones serias en diferentes tipos de órganos. Como les repito, si todos los órganos están irrigados, es obvio y lógico
pensar que si hay un daño a nivel endotelial puede dañar, así como la diabetes, ¿no? Pero la diferencia es entre la diabetes, que es a largo plazo. La infección citomegalos te puede ocasionar daño endotelial y ocasionar daño en diferentes órganos, como por ejemplo la retina. Todo lo que tenemos retinopatía diabética, ahí hay retinopatía por citomegalovirus. Es una complicación muy seria, muy severa, seria, que inclusive a veces puede ser irreversible y causar ceguera. Es una de las complicaciones más importantes. Eso lo vamos a tratar en un momento, ¿ya? Se dice que no está mucho asociado a neoplasias, a diferencia, por ejemplo, del Epstein-Barr, ¿no? Ustedes, dentro de los virus más importantes, aparte del HIV, ¿ya? Y el que está armado de la influenza, tenemos el Epstein-Barr y este virus que ocasiona lo que es síndrome mononucleósico, ¿ya? Y el Epstein-Barr, que genera la enfermedad de la mononucleosis, esa sí está asociada a lo que son linfomas, por ejemplo. Este acá no está todavía, se mencionaba que sí, pero actualmente hay gran escepticismo, es decir, no hay mucha asociación y no hay muchos estudios grandes que apoyen esta idea de que, esté asociado, mejor dicho. Entonces, por ahora no está tan relacionado a las neoplasias. Repito, no tanto así como el Epstein-Barr, que es así, ¿no? ¿Ya? La primera infección en los adultos jóvenes puede producir un síndrome de mononucleosis, síndrome, no confundir con enfermedad de mononucleosis, porque la enfermedad es por Epstein-Barr, ¿no? Ya con fiebre, linfadenopatía, linfocitosis relativa, inclusive esto se denomina como una fiebre, como un cuadro tifoideo, le llaman, ¿ya? Porque recordemos que la tifoidea es una infección bacteriana, pero cuando tú le pides un hemograma al paciente, el paciente no va a encontrar leucocitosis. Hay excepciones, hay estudios donde sí, algunos inicialmente, pero el hemograma típico de una tifoidea es con una linfocitosis, ¿ya? Y cuál puede ser similar a una enfermedad por virus. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando tengan fiebre, ya puede ser una tifoidea que ya ha disminuido bastante la prevalencia y la incidencia en nuestro medio por los antibióticos, y infección por citomegalovirus. ¿Ya? Eso siempre tiene que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, las infecciones virales, como todos, tienen inicialmente un proceso también inflamatorio, donde sí hay elevación, puede haber leucocitosis, pero posteriormente eso se va a interpretar, se va a establecer el patrón que se ve un hemograma que nos hace sospechar de infección viral, que es leucocitos normales o leucopenia con linfocitosis y monocitosis. ¿Ya? Generalmente los monocitos que superan el 50%, y estamos hablando de un síndrome mononucleósico. ¿Ya? Entonces puede haber faringitis, amigdalitis y alteraciones en otros órganos. Eso lo vamos a ver en complicaciones. El síndrome de mononucleosis infecciosa, el 50% de los linfocitos son linfocitos y 10% más pueden ser linfocitos atípicos. ¿Ya? Eso sí también es importante. Otro dato que no está acá, pero sí quisiera compartir, es cuando tienen una aglutinación positiva, cuando uno pide aglutinaciones de sangre de una tifoidea y te sale positivo, ¿ya? A veces puede haber falsos positivos. ¿Ya? El único diagnóstico definitivo, o método auxiliar definitivo para la tifoidea, ¿cuál es? El mielocultivo, ¿no? O sea, si tú tienes un mielocultivo, es decir, pues ya no hay vuelta que dar, ¿ya? Pero es complicado hacer un mielocultivo en un paciente, generalmente es clínico, es exámenes auxiliares y da tratamiento y da, ¿no? Generalmente ya no se hace, pero en la teoría dice que lo ideal sería hacer mielocultivo. Así como Brucela, igual la tifoidea sería mielocultivo, ¿ya? No obstante, con la serología a veces nos basamos en eso como de un tratamiento. Sin embargo, como les repito, a veces las aglutinaciones pueden salir positivos por una infección por virales, como mononucleosis y Epstein-Barr. ¿Ya? Muy bien. El beso es una forma de infección, ¿ya? Que está asociado con contacto sexual y todo ello. Sin embargo, ¿cuál es la enfermedad del beso? La mononucleosis infecciosa. La de Epstein-Barr. Infecciosa, que es Epstein-Barr. O sea, no lo confundan, pero sí es una forma de transmisión, ¿ya? Pero que está asociado exactamente y se denomina y claro, entonces te van a encontrar. La enfermedad del beso es mononucleosis por Epstein-Barr,
transfusiones sanguíneas también, alteraciones en laboratorios como factor repatridio, primero mixta, anticuerpos nucleares, entidades anticomplementarias. O sea, todo esto puede haber alteraciones por citovirus. Por ejemplo, si tiene un anticuerpo antinuclear, o sea, lo lógico, no lo lógico, lo primero que uno pensaría es si tienes fiebre, artralgias, policerositis, y un gana positivo, ¿qué piensas? Lupus. Pero hay que siempre guardar bajo la manga, como se dice, un diagnóstico que puede ser un citovirus. ¿Ya? Muy bien. Un estudio en el Reino Unido encontraron de 7.600 pacientes, los síntomas frecuentes fueron ¿cuáles? Malestar general, fiebre y en algunos casos diaforesis. Entonces la persona a veces dice diaforesis, lo asocian a tuberculosis. Estoy sudando tuberculosis. Pero recuerden que vieron casi la mitad de los pacientes que han hecho estos 7.630 pacientes encontraron que también hay diaforesis. O sea, es un síntoma importante. La fiebre, obviamente, y el malestar general. En los exámenes hepáticos se encontraron alteraciones, mejor dicho, en el 69% de ellos, de la función hepática. O sea, puede haber una hepatitis por citomegavirus. ¿Ya? Entonces, no toda hepatitis es, uno cuando habla de hepatitis, y el común denominador de las personas, cuando tú le dices hepatitis, ¿qué piensa? Es A, B, C, D, E, G, ¿no? Pero esos son los hepatotrópicos, virus solamente que van al hígado. Pero estos virus, como el citovirus, es comportamiento más sistémico, pero también puede producir una inflamación al hígado, y la inflamación del hígado se traduce en hepatitis. ¿Ya? Entonces puede haber hepatitis por citomegalovirus. ¿Ya? Y bueno, eso también es un dato importante, pero bueno, por ejemplo, en los pacientes de alguna recidiva, y en algunos casos pueden permanecer los síntomas hasta 32 semanas, imagínense. Casi todos los del año están mal. Yo he tenido pacientes donde a veces le haces pruebas de todo tipo y fiebre, y después de un momento otro se fue la fiebre. ¿Y cuál fue la causa de esto? Fue el virus, en este caso citomegalovirus. ¿Ya? La duración aproximada puede ser de 7.8 semanas de sintomatología. Listo. Acá los síntomas clínicos asociados a los herpes virus, miren, tenemos el virus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y el que está asociado a síndrome de Kaposi, ¿ya? Tenemos. Pero el que vamos a apuntar es el citomegavirus, por ejemplo. Gingivoestomatitis, casi no es mucho. Lesiones genitales, casi no se ve. Queratoconjuntivitis, casi no se ve. Lesiones cutáneas no es frecuente, a diferencia de otros tipos de virus. ¿Ya? Infecciones neonatales, sí. ¿Ya? Retinitis, sí, es importante. Esofagitis, también. Úlceras esofágicas, también por citomegalovirus. ¿Ya? Neumonitis es una complicación seria de una infección viral. Hepatitis, como la mencioné. Meningitis no es muy frecuente, ¿ya? Por otros tipos de herpes, sí. ¿Ya? El 2, el zóster, sí, pero por citovirus casi no. Encefalitis, sí puede haber encefalitis. Recuerden que a veces lo juntamos, ¿ya? Pero porque el cuadro a veces se comporta como una meningoencefalitis, ¿ya? Pero propiamente dicho es más específico que una encefalitis. ¿A qué le llamamos encefalitis? Encefalitis, ¿cuándo sospechas de encefalitis? Cuando tienes, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, el trastorno de sensorio, ¿qué sospechas? Encefalitis, ¿cierto? O sea, que tengas un paciente que tenga trastorno de sensorio, que empiece a haber incoherencias o tendencia al sueño y encima te haga empiece con cefalea y fiebre, hay que empezar en una encefalitis, que puede ser viral, que puede ser de cualquier tipo, bacteriana, pero es una encefalitis. Y hay que ver si se acompaña de signos meningios o no para catalogarlo como una meningoencefalitis. ¿Ya? En este caso generalmente más es encefalitis. ¿Ya? Y es típico, los pacientes con citovirus tienen más cefalea y encefalitis. Pueden tener una mielitis, esto ya es un daño neurológico, ¿no? Anemia hemolítica, mononucleosis, recuerden, mira, Epstein-Barr, citomegavirus, ¿ya? Y el herpes tipo 6, ¿ya? Ocasiona mononucleosis. Acá no está entre los herpes, pero otro que puede ocasionar mononucleosis es el HIV.
¿ya? Cuando te hablan, a ver, causas del síndrome mononucleósico, cuando ves un hemograma alterado con linfopenia, con linfocitos normales, con monocitosis o con linfocitosis mayor del 50%, dices síndrome mononucleósico, adenopatía, fiebre, hígado crecido, todos ellos. ¿Qué sospechas? Dices, Epstein-Barr, citovirus y HIV. ¿No? Los principales, o sea, otros te pueden dar también, pero son los principales, ¿no? Leucopenia, fíjense, leucopenia, ¿ya? Y trombocitopenia, ¿ya? Entonces es un resumen muy interesante que encontré para los síndromes clínicos asociados. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas? Tenemos neumonía intersticial, ¿ya? Recuerden que a veces cuando hablamos de neumonía estamos hablando solamente de bacterias, y no, también los virus producen neumonía. Es más frecuente en niños que en adultos, pero igual te da neumonía, ¿ya? Pero la neumonía es más típica o más intersticial, casi por eso no van a encontrar el típico patrón alveolar, ¿no? Como exudado dentro del alveolo, sino más intersticial, ¿ya? Así, ¿ya ven? Entonces, por acá podría ver que hay un poco de aumento de la entrada bronquial, o un poco de radiopacidades que puede haber acá a nivel alveolar, pero todo esto, todo este compromiso medio difuso que ven acá, todo eso es un compromiso más intersticial. Entonces esto te hace sospechar más de una neumonía viral, ¿no? Porque las neumonías que ustedes van a ver cuando sospechan de una neumonía bacteriana, olvídense todo esto, digamos, y que solamente hay esta zona, por ejemplo, o esta zona, pero con zonas más radiopacas que se traduce en líquido. El líquido traduce que hay un exudado, un proceso inflamatorio, donde dentro de los alveolos, y por eso te ocasiona una radiopacidad bacteriana, pero así más difuso es en viral. Hepatitis, como les mencioné, se puede asociar a citovirus, puede ser leve, muy pocos casos en pacientes inmunocompetentes, pero sí hemos encontrado. ¿Ya? La hepatitis granulomatosa puede ser también una hepatitis inicial de la infección por citovirus, que se acompaña con mononucleosis. Cuando es granulomatosa, ¿qué encontramos? Una característica de la hepatitis granulomatosa es que hay colestasis disociada, es decir, hay colestasis, hay hepatitis, pero no hay ictericia, ¿no? No es el típico virus hepatotrópico que te da ictericia, fiebre, todo lo que el hígado aumenta de volumen, como el hepatitis A, B, ¿cierto? Y en la bio se pueden encontrar granulomas microscópicos dispersos que se representan en citomegavirus. Guillain-Barré, famoso que estuvo un tiempo en las noticias en el norte, hablan de Guillain-Barré. Ojo, habla como que Guillain-Barré era una enfermedad transmisible, ¿no? Lo mencionaban así. Entonces, obviamente, a veces decían, pero ¿qué están hablando? ¿Por qué dicen que el Guillain-Barré es transmisible? El Guillain-Barré no es transmisible. El Guillain-Barré es una complicación, ¿ya? Por una respuesta inflamatoria secundaria a una infección. Esta infección puede ser mononucleosis, puede ser citovirus, dentro de ellas de la mononucleosis, Epstein-Barr, y también por bacterias, ¿cierto? Encontraron enterovirus había también, pero también puede ser por salmonella, por shigella, ¿no? Por yersinia, te puede dar también Guillain-Barré, por E. coli te puede dar Guillain-Barré, ¿ya? Entonces, ojo, esta es una respuesta inflamatoria que lo que te va a ocasionar es una polineuritis, ¿ya? Con alteraciones sensitivas y debilidad motora en las extremidades. Lo característico de Guillain-Barré, en lo frecuente, porque también hay cuadros atípicos, es que es una neuropatía ascendente y simétrica, ¿no? Secundaria a un cuadro infeccioso. O sea, todos tenían un proceso viral, con malestar general, fiebre, y bueno, posteriormente está remitiendo y empiezas a tener neuropatías ascendentes, puede ser un Guillain-Barré, ¿no? La recuperación de la sensibilidad precede a la motora en la mayoría de los pacientes, ¿ya? La recuperación dura más o menos 3 meses, ¿ya? No sé si habrán visto en sus prácticas, Guillain-Barré es una cosa muy interesante. Miocarditis, yo entendí un caso, no de citovirus, tuve un caso de miocarditis, pero por Epstein-Barr. Sin embargo, no es alejado pensar en Epstein-Barr, miocarditis, y a veces pericarditis también con derrame pericárdico o dolor a nivel retroesternal que te ocasiona inclusive alteraciones en las ondas eléctricas.
como inversión de las ondas T, que a veces te presumir que fuera un infarto, sin embargo es un proceso de inflamación a nivel del miocardio. Esto está ocasionado por citomegalovirus. Trombocitopenia a nivel política que les hablé, erupciones cutáneas, hay un exantema maculopapular que puede aparecer también en el contexto de la tuberculosis por citomegalovirus. ¿Qué puede exacerbar? ¿Qué está asociado a que haya manifestaciones exantemáticas cuando tienes una infección viral? El uso de los antibióticos. ¿Ya? Está asociado. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Paciente con un proceso de resfrío, que puede ser un citovirus y no lo hemos determinado. ¿Qué hacemos? Ya, es una infección viral. Pero te dice el paciente, doctor, sí, pero ¿qué me va a dar? Entonces tú le das sintomáticos y dices, mejor me voy a otro médico, no me hago nada. Pero el otro ¿qué le da? Antibióticos. Ampicilina, amoxicilina. Entonces inicialmente estaba asociado solamente a la ampicilina. Actualmente ya se puede ver que está asociado a otro tipo de antibióticos. ¿Ya? Y esto puede ocasionar exantemas macropopulares. No obstante, aún así, sin antibióticos o no, igual el virus te puede ocasionar exantemas macropopulares generalizados. ¿Ya? Ahora, acá creo que lo puse hacia la emisión de ampicilina, historia de reacción de inmunología entre los equipos celulares. Ajá, listo. Diagnóstico. Primero clínico. Ya hay que recordar que si tú tienes un paciente con prodromo, malestar general, mialgia, artrácteas, rinorrea, congestión nasal, primero vas a empezar el proceso viral, segundo vas a empezar el proceso viral. O ustedes pensarían que tengan todo eso, vamos a hacer la tifoidea. No va a combatir el cólera. Lo principal siempre en la medicina, ¿cuál es? Lo clínico. Tiene que haber clínica para que tú puedas hacer exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares son complementarios. ¿Ya? Entonces, recuerden que siempre la base de la medicina es la parte clínica. Entonces, ¿cómo sospechas de citovirus? Ya les mencioné todos los complementos. Una gran parte es asintomáticos o síntomas leves, pero cuando te preocupas, cuando hay complicaciones, ¿no es cierto? Paciente que empieza a tener visión borrosa después del periodo de fiebre, entonces aeropatía, las aeropatías nos ayudan bastante, tanto de Epstein-Barr como el citomegalovirus. Ya le pides su hemograma, que eso es lo que más te puede ayudar con un hemograma. Un hemograma es la base de un médico que puede interpretar y o el inicio de una investigación, ¿no? No vamos a pedir de frente la dedicaría polimerasa porque sospecho, pero si todavía no me pego un hemograma y si el hemograma está con leucocitosis y neutrofilia, ¿vas a pensar en citomegalovirus? Alejado, ¿no? Entonces, siempre la base es la parte clínica. Junto a esto, vamos a pedir exámenes auxiliares en el orden adecuado. Primero los básicos, como un examen de orina o algo que no vaya a pensar, perfil hepático, si al examen físico le encuentran hepatitis o mejor dicho hepatomegalia o un spam hepático. Tengan cuidado con el examen físico. El examen físico, eso pasa a veces con los internos, los chicos que ven conmigo a veces los internos le preguntamos miles de veces y no hacen spam hepático. El spam hepático es hacer la percusión del hígado para medir el tamaño. A veces el hígado puede estar crecido, pero puede estar por encima del reborde costal. Y como no le palpas, dices, ya, no, el hígado no está grande. Le haces una imagen y el hígado sí está grande. ¿Ya? Entonces hay que medir siempre el spam hepático tamaño. Repercute, calculan la cantidad. 12, 14, 16 años. Obviamente que si le palpas, puedes sospechar más en la hepatomegalia. Sin embargo, recuerden que también si tú palpas, puede ser que el hígado esté descendido, lo que llaman dosis hepática. Entonces dices, sí, hay hepatomegalia, pero no le has hecho spam hepático. ¿Ya? Eso es otro consejo que les puedo dar para el examen físico. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos citomegalovirus? Ya les dije, primero, hemograma, ver si es una tendencia a la linfocitosis más leucopenia o leucocitos normales, pero con linfocitosis, y te orienta que hay un proceso infeccioso viral. Dentro de ellos, vamos a encontrar uno de ellos citomegalovirus. ¿Ya? Y tratar de diferenciar con el Epstein-Barr, que es uno de los más frecuentes, ¿no? Cuando ya sospeche, lo que pasa es que como estos, por eso se llaman citomegalovirus, porque hacen inclusiones citoplasmáticas, ya a veces puede encontrar ya
las inclusiones en orina, en fluidos, ¿ya? Pero es complicado eso. Entonces, lo que sí, y ahí hablamos del tema de sensibilidad y especificidad, ¿ya? O sea, lo que sí nos puede ayudar, como ya repetí, les dije inicialmente, es la detección directa de los antígenos contra los neutrófilos, que son la proteína PP65 de la materia de este virus, ¿ya? No le mencioné esto. Bueno, puede haber, en líquidos, con el libro que les encontré los componentes antígenos virales, ¿ya? Y finalmente también pueden pedir serología, lo que es inmunoglobulinas, IgG, IgM para citomegalovirus, ¿ya? Y lo que sí va a tener una bastante sensibilidad es encontrar reacción de polimerasa, y la sensibilidad va a variar cuando haces estas pruebas de acuerdo a qué le hagas o dónde busques el ADN. Si por ejemplo lo haces en fluidos, en orina, la sensibilidad disminuye. Tiene una alta especificidad, porque obviamente si encuentras ADN en citomegalovirus es citomegalovirus, pero la sensibilidad disminuye. Pero si por ejemplo lo haces en tejidos, ya la sensibilidad va a aumentar. Entonces es más útil hacer reacción de cadena polimerasa en tejidos, ¿ya? Se puede detectar, ¿no?, fragmentos de ADN pequeños en muchos líquidos corporales. Se ha pedido inclusive para meningitis también, para detectar la citomegalovirus también se ha pedido. En un momento también pedido también de reacción de polimerasa para tuberculosis. En microcefalos es muy específico, ¿no? Si encuentras es obvio que sí es infección, pero como repito, la sensibilidad va a variar. Los cultivos va a demorar demasiado, puede encontrarse, ¿ya? Pero no es lo ideal, así que hasta que pase esto, el paciente ya mejoró todo, entonces no es tan útil. Sin embargo, tienen que saber que también se puede cultivar, ¿ya? Esto es lo que les mencioné, las inclusiones citoplasmáticas, con apariencia de video. El VIH es otro contexto. Hay que recordar que el paciente con HIV de por sí ya tiene una alteración por un virus que es el virus del HIV tipo 1 tipo 2, ya de acuerdo a la zona geográfica, y el cual lo que generalmente tiene predicción por los linfocitos CD4, ¿no? También por los CD8, pero no por los CD4. Entonces, lo que te baja es la carga de estos linfocitos que al final, ¿qué ocasiona? Que estos linfocitos CD4 son el inicio de una respuesta inflamatoria, ¿no? El TP1, el TP2, unos son suppresores, otros son estimuladores. Entonces, estos que te avisan están obviamente destruidos por el HIV, ¿no? Entonces, si entra citomegalovirus, no hay quien avise que hay una infección por citomegalovirus, ¿ya? Porque tienes una inmunidad disminuida. Entonces el cuadro clínico va a variar. O sea, no es el tipo o caso de los pacientes que hemos hablado, ¿ya? Sino a veces inclusive puede ser que no tenga ninguna manifestación clínica, ¿ya? Sin embargo, está asociado al nivel de inmunosupresión del paciente con HIV. Dice que cuando tú tienes un recuento de linfocitos C4 mayor a 100 células por milímetro cúbico, hay una gran probabilidad de que tengas una infección por citomegalovirus. Pero está asociado a cuánto. Cuando tú tienes menos de 50, tienes un proceso de inflamación o algo, dices, este paciente sí probablemente tenga citomegalovirus, ¿ya? Entonces es mucho más probable cuando tenga menos de 50. Sin embargo, en los libros, este libro menciona ya que los pacientes que ya tienen menos de 100 milímetros cúbicos, ya existe un riesgo grande de enfermedades graves por citomegalovirus, ¿ya? La retinitis con citomegalovirus es una causa de retinopatía que produce obstrucción de la retina, lo cual produce en ceguera en un periodo de 4 a 6 meses. Suele aparecer más o menos en
linfocitos de CD4 pleura asociados a retinitis. Ya, se diagnostica sobre todo por la clínica. ¿Qué es lo que yo he visto en pacientes? Si tuve un par de pacientes con citovirus, que el paciente tenía HIV, que hasta menciona visión borrosa, progresiva. ¿Cómo se diagnostica? Por fondo de ojo. Obviamente le hacen todas las pruebas de serología para determinar citomegalovirus. Es decir, si tú encuentras que el paciente tiene IgM para citomegalovirus y tiene disminución de la agudeza visual, es lo más lógico pensar que lo que está haciendo es una retinopatía diabética. ¿Cómo corroboras? Ese es fondo de ojo. En el fondo de ojo que encuentras un infiltrado retinino blanco, algodonoso, con zonas hemorrágicas. ¿Ya? Acá está. ¿Ya? Por citomegalovirus. ¿Ya? Entonces, esto ya haciendo el fondo de ojo puedes sospechar que está haciendo una retinopatía por citomegalovirus. ¿Ya? También en pacientes con polirradiculopatía, que es lo más frecuente en estos pacientes, ¿ya? Que puede estar también a la fibrosis profundo, del control intestinal y de la vejiga. La mononeuritis múltiple de la fibrosis son otras afecciones del sistema nervioso central. Puede causar úlceras en el esófago, ¿ya? Mediante exploración endoscópica por citomegalovirus, esofagitis, que les hablé, y todo esto hay que ser una detección por PCR, razón de la alimentación. También puedo ocasionar colitis y lo que sí he observado también es cuando hay úlceras a nivel rectal, pejocho anal, como lo vas a ver, y si le haces la cortiscopía y la rectal, así que con HIV una de las principales causas es citomegalovirus y la otra causa sería que tenga una neoplasia. Pero lo primero que sospechas en pacientes con úlceras en el tubo digestivo es citomegalovirus. Por eso repito que a veces el paciente con HIV es otro contexto en el que tú encuentras algo, como por ejemplo unas úlceras, y ya sabes que tiene HIV obviamente, entonces estás sospechando de una infección por citomegalovirus. ¿Ya? Antes de esto, hay un síndrome de reconstitución inmune, ya que sería bueno que lo lean en algunas oportunidades. Buscan en internet, es fácil de encontrar. El síndrome de reconstitución inmunológica es cuando tienes tu recuento CD4 bajo, obviamente no tienes la respuesta inflamatoria y muchas de las infecciones que están dentro de tu cuerpo están ganando un terreno, haciendo una infección, pero tu cuerpo no lo manifiesta ni con fiebre, ni con algún malestar. Sin embargo, la infección sigue avanzando. ¿Cuándo desarrollas las manifestaciones clínicas? Cuando empiezas a dar tratamiento. Entonces, al paciente con HIV se le da tratamiento y el paciente empieza a tener fiebre, malestar general, polineuropatía, vómitos, inclusive se puede morir. Entonces el paciente, ¿qué hace? A veces muchos de ellos optan por decir, me está cayendo muy mal el tratamiento, lo abandono. Pero lo que está ocasionando, ¿qué cosa es? Un síndrome de reconstitución inmune. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, cuando tienen HIV, hay que descartarles infecciones virales, hay que descartarles tuberculosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también a veces, igual la tuberculosis está dentro del paciente con HIV, le das el tratamiento y empieza a hacer una tuberculosis, inclusive puede ser sepsis por tuberculosis, el paciente se muere. Entonces lo ideal, ¿qué cosa es? Primero, si tú tienes un paciente con HIV y encuentras y buscas todas estas infecciones asociadas, entonces tienes que darle un tratamiento previo, ¿ya? En algunos casos dicen a la par, pero preferentemente previo. Digamos, si tienes tuberculosis, le inicias primero el tratamiento para la tuberculosis y posteriormente le das tratamiento para el HIV. ¿Ya? Entonces, esto es que tengan en consideración siempre como HIV. El tratamiento para la mayoría de los virus por herpes es el aciclovir. En el caso específico del citomegalovirus, el tratamiento es con ganciclovir endovenoso. ¿Ya?
Y presentación bioral es el valganciclovir, ya que es una variante del ganciclovir, pero esto es más resistente al ácido y mayor biodisponibilidad. Cuando hablamos de medicamentos hablamos de biodisponibilidad, y cuando hablamos de biodisponibilidad significa que puede ser vía oral, ¿ya? Entonces el valganciclovir es vía oral, ¿ya? El foscarnet se da en tratamiento cuando hay resistencia al ganciclovir o en casos de esquemas para tratamiento para retinopatía o retinitis por citomegalovirus. Ya hay también el sidofovir y existen unos medicamentos que ya están saliendo, maribavir, letermovir, que son experimentales en fase de desarrollo clínico. El ganciclovir ya les mencioné, ya el valganciclovir tiene una absorción del 8% frente al 6-8% de ganciclovir oral. Existe también el ganciclovir oral, pero no es bueno porque no tiene buena absorción, no tiene biodisponibilidad. En cambio, el valganciclovir sí. Entonces, ¿qué pueden dar? Se da tratamiento a veces con ganciclovir endovenoso y posteriormente para continuar el tratamiento con valganciclovir en su casa. El foscarnet, como ya les mencioné, a veces se utiliza con ganciclovir. Menciona que hay un estudio superior en el tratamiento de la retinitis. El sidofovir, como mencioné, y el CDMX, el Chimenix, es lo que mencioné, con sidofovir. Todos estos son tratamientos para antes el mapa de la secuencia donde actúa también todos estos medicamentos a nivel de la psicólogos. Mapa del área de donde actúa cada uno. Prevención, hay dos tipos, ¿no? Prevención en el paciente que ya tiene, por ejemplo, un estado de inmunosupresión, se va a tratar con ídolos trasplantados, ¿sabes? Ganciclovir y valganciclovir. Como les repito, aún no se conoce el desarrollo de una vacuna eficaz contra el citomegalovirus. Y uno de los datos importantes es que, como les repito, inicialmente no hay receptor. Por ejemplo, el HIV, ¿cuál es la ventaja? Existen pacientes, o hay un paciente por lo menos famoso, existen varios, que son portadores, o sea, tienen el HIV, pueden tener el HIV, se infectan con el HIV, tienen contacto con HIV, pacientes con HIV, y no desarrollan la enfermedad. Porque si puedes encontrar carga viral, pero no encuentras, no tienen receptores. Entonces, lo que se trata y se está tratando con los medicamentos actuales es justamente, ya hay medicamentos que bloquean estos receptores para que el virus no ingrese a la célula, que es un tratamiento, los tratamientos que están dando los últimos, y lo otro que en base a eso se está tratando de buscar la vacuna, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en HIV, ojalá que haya una vacuna para eso muy pronto, ¿no? Ya hay la cosa que sí, ya hay, pero está en fase experimental todavía. Algunos animales, por eso que los virus, cuando ingresan algunos animales, sus células no tienen estos receptores, no desarrollan, por eso que el simio y todo ellos pueden ser portadores sanos, de alguna forma, ¿no es cierto decirlos? Que llevan el virus pero no desarrollan la enfermedad, ¿no? Así como la influenza, que también hay influenza para un determinado grupo de ser vivo, ¿no? Para los cerdos, para los gallinas, las aves, ¿no? Y que a veces el problema es que a veces mutan. Cuando hay mutación, pues, tienen esa capacidad para entrar a las células. Eso es lo que ocurrió con las epidemias de influenza, ¿no? A propósito, no sé si ya se ha vacunado contra la influenza. ¿Se ha vacunado? Todavía no. Bueno, ponemos en el hospital ha habido ya 2 casos de fallecidos, un enfermero y otro están rotando el hospital de policía paremos su mascarita. Ojo, es bueno saber, eso también es importante, no está acá, pero por ejemplo, ¿cómo se transmite la infección viral? Por el beso, o sea, no necesariamente es en un punto directo. Si yo estuviera con un problema viral,
con influenza, entonces, toso o estornudo y elimino el virus a través de las gotitas, gotas en aerosol, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia? Es el tamaño de estas gotitas o microgotitas con la tuberculosis. La tuberculosis son mucho más pequeñas, ¿ya? Tiene un nombre, ¿cómo se llama? Fluker. ¿Ya? Esas gotitas tienen 0,5 micras, ¿ya? Menos de 0,5. Estas quedan suspendidas, o sea, toso y se queda suspendido. Y se quedan suspendido horas. El último está ahí, viene por acá, se digiere las tuberculosis. En cambio, el virus, el influenza, el virus, no quedan suspendidos mucho tiempo, se presenta mucho más rápido con el peso y la gravedad, ¿ya? Entonces son más grandes. Entonces, que estés en una distancia apropiada a un paciente, porque a veces tenemos pacientes con influenza, otro tipo de virus, no es necesario que estés pues a 5 metros, ¿no? A una distancia de 1 metro, 1 metro y medio, suficiente para poder no tener este contacto. El tamaño también importa en este caso, porque por eso que no necesitas estas famosas NIO95, ¿ya? Para protegerte de influenza. Necesitas simplemente una máscara simple. Y no pasa eso. En cambio, la tuberculosis sí pasa. Entonces, por eso que la tuberculosis, si tienes un paciente o una situación o estas, o un consultorio, no sé, necesitas, para proteger con tuberculosis, para la tuberculosis necesitas el NIO95, el N95, ¿cierto? Pero para influenza no. Necesitas simplemente una mascarilla simple y te va a proteger, ¿ya? Y lo importante, lavar manos. Cosa diferente que la tuberculosis, que se queda suspendido en el aire, ¿no? Y aparte, que es ¿cuál es la propiedad principal de la tuberculosis? Que es un ácido corresistente. alcohol resistente. Entonces, por más alcohol que te metas, no va a hacer nada. En cambio, con el virus de la influenza, sí, lo eliminas. Sí se elimina, ¿ya? Entonces, esas cositas tengan en consideración, ¿ya? Para cuando vean a su paciente y para que también se protejan.